Allá por el siglo XIX, un pensador llamado Pierre-Joseph Proudhon se hizo una pregunta que la verdad nos sigue persiguiendo hoy en día. Y es una pregunta fuerte. ¿Por qué parece que todos nuestros sistemas políticos, sin importar cómo los diseñemos, están condenados a fracasar? Bueno, pues vamos a clavarnos en su propuesta, que fue bastante radical en su momento y que hoy podría tener más sentido que nunca. Y es que, a ver, ¿a poco no es una pregunta que resuena y resuena a lo largo de la historia? Es esa frustración que de alguna u otra manera hemos sentido. No importa cuántas buenas intenciones haya al principio, parece que los gobiernos terminan cayendo en el mismo ciclo vicioso de fracaso. Pues bien, Proudhon estaba convencido de que había dado con la mismísima raíz del problema. Ok, para entender bien su propuesta vamos a seguir esta ruta. Primero vamos a hablar de ese ciclo político que parece no tener fin. Luego nos metemos al choque de dos gigantes, la autoridad contra la libertad. Después veremos su solución, el famoso contrato federativo. Y para cerrar, cómo todo esto se aplica a una nueva forma de ver la economía. Perfecto, pues entremos en materia. Miren, para Proudhon, esto de la historia política no es como nos la pintan a veces, ¿no? Como una línea recta que va siempre hacia arriba, hacia el progreso. No, para nada. Él la veía más bien como una rueda, una especie de rueda de hámster gigante, que no para de girar y nos deja atrapados siempre en el mismo punto. Y es un patrón que seguro se nos hace familiar. Nace un gobierno y ¿qué pasa? Lleno de promesas, de esperanza. Pero el tiempo pasa, lo desgasta. Cae en la corrupción o se vuelve una tiranía y entonces la gente se harta y se levanta. Una nueva revolución. Pero, qué tragedia, casi siempre termina cometiendo los mismos errores que el gobierno anterior. Es un círculo vicioso, un ciclo que de verdad parece no tener fin. Entonces, según Proudhon, la verdadera causa de este ciclo sin fin no es la típica pelea que siempre vemos, ya saben, entre monarquía y república o entre la izquierda y la derecha. No. Él decía que el conflicto es mucho, pero mucho más profundo. Es una guerra entre dos principios que son totalmente opuestos, pero que, y aquí está lo interesante, se necesitan el uno al otro para existir. Y aquí los tenemos, los dos polos de la política. Por un lado está la autoridad. ¿Qué hace? Unifica, centraliza todo, exige obediencia. Pensemos en ella como una figura paternal, monárquica. Y del otro lado tenemos a la libertad. Ella es la que cuestiona, la que divide el poder, la que se basa en la razón de cada persona. Son como el agua y el aceite, ¿no? Siempre en una lucha constante. Pero, y esta es la gran paradoja, ninguna puede existir sin la otra. O sea, la autoridad sin libertad es pura tiranía, hueca. Y la libertad sin autoridad es un caos total, sin pies ni cabeza. Ok, entonces, ¿qué pasa si intentamos construir un gobierno basándonos al 100% en uno solo de estos principios? Pues según Proudhon, nos salen 4 modelos teóricos, puros. A ver, si la autoridad es la que manda sobre todo y todos, llegamos a la monarquía o al comunismo. Ahora, si la libertad es la que reina sin ningún tipo de contrapeso, pues acabamos en una democracia total o de plano en la anarquía. Suenan lógicos en papel, ¿verdad? El problema es que en el mundo real, mantenerlos en su forma pura es, pues, prácticamente imposible. Y justo esto nos lleva al meollo del asunto. Los gobiernos que sí existen, los de a de veras, son mezclas. Son como compromisos incómodos entre estos dos polos. Una monarquía, por ejemplo, tiene que soltar un poquito la rienda y ceder algo de libertad si quiere sobrevivir. Y una democracia, pues necesita un mínimo de autoridad para no deshacerse en puro caos. Pero estas transacciones, que es como las llama Proudhon, son súper inestables. Es como si llevaran dentro la semilla de su propia destrucción desde el día 1. Y es justo aquí, en este punto de aparente no salida, donde Proudhon saca su as bajo la manga. Propone una solución de verdad ingeniosa. Una forma no de mezclarlas a la fuerza, sino de equilibrar estas dos fuerzas. Y su gran respuesta, ¿saben qué es? Algo tan simple y a la vez tan poderoso como un contrato. Fíjense, la solución de Proudhon parte de algo que conocemos muy bien del derecho civil. Un contrato. Ya saben, un acuerdo entre dos o más personas donde se obligan a hacer o a no hacer algo. Es un concepto súper básico, ¿no? Bueno, pues él toma esta idea tan simple y la lleva a un terreno totalmente nuevo, un terreno revolucionario, el de la política. Y aquí, atención, aquí está la clave de todo. El contrato federativo de Proudhon le da la vuelta por completo a la lógica de los gobiernos tradicionales. O sea, en lugar de que la gente llegue y le ceda toda su soberanía a un estado gigante, en una federación, las partes que firman el contrato, imagínense, municipios, pueblos, estados, se reservan más derechos, más libertad y más autoridad de los que entregan. Solo ceden lo mínimo, lo estrictamente necesario para coordinarse. Es un sistema que se construye literalmente de abajo hacia arriba. A ver,
paso a paso. Primero se forman grupos locales, que son soberanos, autónomos. Después estos grupos se unen con un pacto federal, uno que deja clarísimo cuáles son las poquitas y muy específicas tareas del poder central. Y ojo aquí, este poder central no está para gobernar o mandar, sino para coordinar y asegurarse de que el pacto se cumpla. De esta forma, el poder de verdad, el poder real, se queda siempre en el nivel local. Pero la cosa no para ahí. La idea de Proudhon va mucho más allá de la política. Él entendía perfectamente que muchas veces los pleitos políticos nacen de la desigualdad económica. Así que, lógicamente, pensó que el principio federativo también tenía que aplicarse a la economía, tenía que ser un paquete completo. Y esta cita de Gustave Chaudel lo resume de una forma brillante. A ver, piénselo. En un gobierno centralizado, el poder de toda la nación se puede usar para aplastar a una parte, a una minoría, a una región. En cambio, en una federación, la lógica se invierte. La fuerza de todos se usa para proteger a cada una de las partes contra los abusos, incluso si esos abusos vienen del propio poder central. Es un cambio de paradigma total. Entonces, para llevar esta idea a la economía y combatir la explotación, Proudhon propuso algo que llamó la Federación Agrícola Industrial. La idea es bastante directa: que los trabajadores, los agricultores, los industriales, que todos se organicen igual que las comunidades políticas, o sea, de forma federada, con pactos de ayuda mutua. Y los objetivos de esta federación económica, la verdad, son súper ambiciosos. Miren, se trata de crear un sistema de protección y ayuda mutua en todos los niveles, desde organizar el crédito y los seguros entre todos, hasta garantizar la educación y el derecho al trabajo. Pero la meta final, el gran objetivo, es algo verdaderamente revolucionario: acabar con la división entre la clase capitalista y la clase trabajadora. Que cada trabajador pueda ser al fin dueño de su propio trabajo y de su propio destino. Entonces, para ir resumiendo, esta es la gran lección de Proudhon. El eterno problema de la política no se resuelve teniendo que elegir, a la fuerza, entre autoridad o libertad. No, la solución está en obligar a estas dos fuerzas a encontrar un equilibrio. ¿Y cómo? A través de un contrato que sea voluntario, limitado y recíproco, o sea, a través de la federación. Y bueno, con esto cerramos. La idea de Proudhon, pensada hace más de 150 años, nos deja con una pregunta que hoy suena más fuerte que nunca. En esta época de tanta división, de tanta polarización, ¿será que la solución podría estar en devolverle el poder a las comunidades locales? En basar nuestra unión no en la obediencia a un poder lejano y central, sino en un pacto de libertad y garantía mutua. Ahí queda para la reflexión.